Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a Tecnitutos PC, el canal en el que siempre encontrarás lo mejor de lo mejor en tutoriales, ya sea que necesites tutoriales sobre programas full, consejos, personalización para tu PC, optimizarla y todo lo que pueda ser de tu interés. Me han estado dejando muchos comentarios en algunos videos sobre cómo yo hago que mi barra de tareas se vea así, transparente. Pues la verdad es que esto es muy fácil, así que si quieres saber cómo se hace, te invito a que te quedes en este tutorial. En este caso les voy a dejar un enlace en la descripción del video, pero no va a ser necesario. Únicamente lo van a utilizar en el caso de que no tengan acceso a la Microsoft Store. Aquí directamente yo lo tengo en la barra de tareas, pero no te preocupes. Si no la tienes en la barra de tareas, el icono de acceso directo, vas al menú de inicio y escribes Store y te va a aparecer también la tienda. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es ir al botón de búsqueda y vamos a escribir lo siguiente: Translucent TV. Y la primera opción que nos aparezca va a ser la de la barra de tareas que yo tengo instalada. Esperamos a que cargue. Como verás, aquí me dice que ya este producto está instalado en mi computador. Así que básicamente lo que tenemos que hacer es configurarla. Tú lo instalas y una vez que lo hayas instalado vamos a proceder a la configuración. Para realizar la configuración vamos a ir aquí donde se encuentran nuestros programas en segundo plano, aquí en esta flechita. Aquí vas a tener el icono de Translucent Bar, le das un clic derecho y aquí ya vas a tener las diferentes configuraciones. Si te agrada la apariencia que tiene mi barra de tareas, te voy a mostrar las configuraciones que yo tengo. Aquí en regular lo pones en clear, que significa básicamente transparente. Aquí en donde dice ventanas de Windows maximizadas, puedes activar esta opción y dejarla así como yo la acabo de dejar en activado. Y las opciones que tienes aquí. En este caso a mí no me gusta porque básicamente lo que hace es, si yo abro aquí esta carpeta, ok, si te das cuenta que se pone un poco oscuro, ¿correcto? Entonces toma un poco del color que tiene esto y lo traspasa a la barra de tareas. Entonces se va a poner como oscuro. Mira, una vez que yo la pongo de otro tamaño, la barra se vuelve a tornar transparente. Entonces por esa razón yo no tengo esa opción activada, pero si a ti te agrada pues la dejas ahí. En mi caso yo la desactivo. Como verás, yo vuelvo a abrir aquí el explorador de Windows, lo pongo en pantalla completa y no toma ningún color opaco. Ok, bien, las demás configuraciones básicamente es tener marcada la opción activado y clear. Nuevamente aquí donde dice Cortana es el buscador, activado y clear, y aquí también en el timeline open de la misma manera. Las demás opciones te recomiendo que las dejes en dinámica y básicamente esas son las opciones que yo muevo en esta barra de tareas, pero tú puedes ir probando las diferentes opciones, por ejemplo aquí en avanzado, ir modificando las configuraciones de la barra de tareas, básicamente para que se te pueda quedar del aspecto que tú lo quieras tener, el que mejor te parezca. Yo te acabo de mostrar las configuraciones que yo tengo. Luego, si lo que quieres hacer es básicamente colocar los iconos en el centro, es muy fácil. Vas a la barra de tareas, le pones aquí en configuración de la barra de tareas y en esta parte de aquí donde te dice bloquear la barra de tareas, desmarcas esa casilla. Y una vez desbloqueada la barra de tareas, lo que tienes que hacer es darle un clic derecho, vas donde dice barra de herramientas, creas una opción que diga vínculos, ok. Como verás yo la tenía marcada, entonces yo la voy a volver a... O sea, la desmarqué ahora y la voy a volver a marcar. Ok, y verás que aquí a un lado te aparece esta palabrita que dice vínculos. Lo que vas a hacer simplemente es desplazar esto hacia acá, ok, que quede hasta acá, que vínculo se observe aquí. Déjame un ratito cerrar la barra de transparencia para que puedas observar. Y ya lo que harías es mover los iconos y ponerlos en la ubicación que más te parezca. Y ya para que esto quede bien, como bueno, que no se vean estas líneas y eso, simplemente vas aquí a la barra de tareas, clic derecho y esta opción donde dice mostrar texto lo quitas. Y aquí donde dice mostrar título lo quitas. Como verás desaparece la palabra que decía vínculos. Esto lo ubicas como tú quieres. Y ya luego lo que haces es bloquear la barra de tareas y ya tendrás los iconos en el centro. La verdad es que esto es bastante sencillo. Ahora, la modificación de los colores de los iconos de la barra de tareas también es importante, ya que si tú tienes activada la barra de transparencia y tus iconos son negros y tu fondo es negro, pues no se va a notar. Así que lo que tienes que hacer básicamente es dar un clic derecho en la pantalla, vas a personalizar y aquí en personalizar buscas colores y aquí en esta opción donde dice elegir color vas a cambiar ya sea en personalizado para que puedas cambiar, por ejemplo aquí a claro. Verás que si pones el modo predeterminado de Windows en claro, los iconos se ponen oscuro, y si lo pones en oscuro los iconos se ponen en claro. ¿Ok? Y básicamente eso sería todo para poder tener la barra de tareas
así transparente, con ese nivel de transparencia, completamente transparente, los iconos en el centro y estos iconos de la barra de tareas, los propios de la barra de tareas, como el botón de inicio, el buscador, que se vean de uno u otro color. Y nada, gente, eso ha sido todo por este tutorial. Espero que les haya servido. Ha sido muy corto, he tratado de ser lo más explícito posible para que ustedes puedan tener esta barra de tareas. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Déjenme un like si ha sido así, déjenme un comentario diciéndome qué les pareció. Recuerda que cada vez que tú comentas, cada vez que dejas un like, nos apoyas muchísimo a los que nos dedicamos a hacer esto de subir videos a YouTube, porque así los videos llegan a muchas más personas y YouTube los recomienda. Así que por favor déjame un comentario diciéndome qué te pareció y tu like. Y nada, conmigo será hasta un próximo video. Gracias por verme y por el apoyo. Hasta la próxima.